Buenos días, soy la alumna Estefania Castañeda y esta es mi posición. Sommellería. El concepto de sommelier es la persona encargada de los vinos que se encarga de seleccionar el servicio y el maridaje de los vinos. Su historia empieza desde el año cero en la antigua Roma, cuando, porque ellos eran los primeros en probar el vino antes de hacerle el servicio al rey, de darle el servicio al rey. Dice que después de un tiempo ellos lograron tener la capacidad de obtener el gusto. Eh, los conocimientos claves de un sommelier son saber las zonas vinícolas, mejor dicho, conocerlas, los tipos de cepas, también está eh, su servicio y sus técnicas de elaboración. Su historia se data desde Mesopotamia, dice que este inicia ahí. Mesopotamia significa tierra entre dos ríos. Se dice que ahí se empezó las primeras fermentaciones de vino. Luego continuamos con el Antiguo Egipto. En el Antiguo Egipto se dice que ellos posiblemente fueron viticultores o eran los primeros viticultores en ese tiempo, ya que empezaron a sembrarlo, a cosecharlo y a incluso probarlo. Las personas más poderosas ahí, como los faraones, eran los únicos que podían probarlo o consumirlo ahí. Ellos empezaron a usar algo llamado lagar, que es un envase grande posiblemente hecho de madera o de, o de piedra, para poderle sacar el mosto a la uva, que es el jugo de la uva. Eh, y en el Shedek, como les decía, también ellos, lo más importante que nos dejaron fue que fue la etiqueta. Dice que ellos creían que después de la muerte habría otra vida. Por tal razón, siempre a cada persona poderosa los enterraba con todas sus riquezas y un vino, posiblemente jarras de vino, ¿ya? Ahí en las etiquetas ponían los tipos de uvas, eh, cuando fue realizado ese vino, también mm, el nombre del fallecido y así. La cultura griega antigua se dice que en 1500 años antes de Cristo se expande el vino. Desde Mesopotamia se expande el vino hacia el oriente. Eh, este, los griegos eran dueños de la planta de la oliva. Bueno, se dice que ellos eran comerciantes. Como tenían el mar cerca de ellos, siempre había barcos que llegaban hacia donde ellos estaban y ellos podían compartir un poco de información. Heródoto, que era un comerciante griego, nos dejó la costumbre de consumir vino al igual que los egipcios, pero también nos dejó algo importante que es el emparrado, un conjunto de parras sobre un armazón de madera. Se podría decir que es un objeto, que se pone un objeto, y después de eso se pone la planta de la vitis y la planta de la vitis va subiendo y así. Después de eso crearon algo llamado simposium, que mayormente ahí se dedicaban a consumir el vino, sin importar la clase social, a diferencia que los egipcios. Como comenté, los egipcios solamente las personas importantes podían ser capaces de consumir vino. También como ellos consumían vino, los lugares que ellos, se podría decir que cuando iban a esos lugares, en sus batallas, cuando celebraban, cuando hacían sus conquistas, eh, llevaron también así pues esa misma costumbre. Y así es como va llegando a otros lugares, la costumbre de consumir vino. También los griegos, este, para adorar a algo, decidieron llamar Dionisio a ellos suponen que es el dios del vino. Como tanto amaban ya el vino,
ya pues decidieron ponerle Dionisio. También les voy a hablar sobre la vitivinífera, apartándonos de la historia, claro. La vitivinífera es la planta de la uva que mayormente se utiliza para realizar vinos. Existen tres tipos de vitivinífera principales: el occidentalis, el orientalis y la póntica. En la época moderna, en 1492, después del descubrimiento de América, se empezaron a hacer los intercambios religiosos y gastronómicos. En 1528 se llegó la primera planta de vitivinífera a México. Durante esa época empezaron a crearse o a nacer diferentes tipos de cepas de uva de la planta vinífera. Eh, También aparece el Gran Cru, que significa prestigio y excelencia. Estos pertenecían mayormente a las regiones de Borgoña, Champagne y Burdeos. Pues en la edad contemporánea se dice que aparecieron dos plagas, que era el oido, una planta que hizo que se cancelaran más de la mitad de producto, que no hubiera mucha producción, más de la mitad. Y también en 1863 es la filócera, una plaga que hizo pensar que posiblemente por un momento se llegara a extinguir la planta de la Vitis vinifera. También hubieron avances científicos. La persona a cargo de eso fue Louis Pasteur, que descubrió que eh, la fermentación del vino no era por algo químico, sino por un ser microscópico, que era la levadura saludable. Y esto no se debía nada a los químicos y algo así. Gracias a eso él descubrió, él desarrolló el proceso al cual le llamó pasteurización, que se trata de calentar el vino a 60 a 70 grados centígrados sin llegar a 100 grados centígrados porque se evapora por poco tiempo, pero para eliminar a los microbios malos o todo lo que quería malograr o dañar el vino. Esto hizo que hubiera mejor calidad de vino y que también evitar que el vino se malograra. Se dice también en la llegada de la vitis al Perú, se dice que Francisco Garavantes fue la primera persona en traer una de las plantas. También que él era la persona que instruía a los incas de cómo cultivarlas. En uno de los relatos de Francisco de Garcilaso de la Vega, él nos cuenta que cuando llegaron los españoles, vieron cómo bajaron una gran cantidad de vinos. Se dice que las primeras vinificaciones en el Perú se dio en la hacienda Marcahuasi y Lima, y que en 1500 años antes de Cristo ya se empezaron las primeras grandes plantaciones de la vitis en el Perú. En 1970 se introdujeron varias empresas de vinos en el Perú, pero estas fracasaron porque las personas de aquí no estaban acostumbradas a consumir vino. Aparte de la vitis, hay la parte aérea y la parte subterránea. La parte subterránea es más que nada la raíz. En la parte aérea podemos encontrar el tronco, el brazo, el sarmiento, el zarcillo, el racimo, y eso es lo que encontramos en la parte aérea. La parte del sarmiento de la uva ya también está el raspón,
que son los palitos de la uva que sostienen a la uva y mayormente se suelen eliminar en el proceso de despalillado. El ollejo, que es la piel de la uva, que cubre la uva, la pruina, que la pruina es como un líquido blanco, o no es líquido blanco ya, es algo que hace ver medio opaco a la uva. Eso, y también tenemos las pepitas, que mayormente suelen contener taninos, así que no se les suele quitar porque suelen ser muy ásperos. También está la pulpa, que nos da el mosto de la uva, el jugo. El concepto del vino es que es el producto de la fermentación, de una fermentación total o parcial de la uva. El mosto es el jugo fresco de la uva que al fermentarse se llega a ser vino y su graduación alcohólica varía entre 7% a 22% de alcohol, dependiendo del tipo de vino que es. La vendimia es el proceso de cosecha de la uva madura. Y también voy a hablarles sobre el pisado. El pisado de la uva anteriormente se solía hacer de manera manual o tradicional y ahora se cambió por de manera mecánica o industrial. Antes se solía pisar en el lagar donde se solía extraer el jugo de la uva, que es el mosto. En la independencia del Perú, se dejó de usar el pisado de uvas por la falta de higiene que las personas que lo realizaban tenían. Eh, Se los cambió por algo industrial o manual, o por los molinos manuales y mecánicos. Se solía evitar pisar la, las pepas de la uva porque tenían taninos y solía ser algo ásperos si llegaban a juntarse con el mosto, que es el jugo de la uva. La definición de fermentación es el proceso bioquímico causado mayormente por las bacterias y los hongos. Existen 4 tipos. Es el ácido láctico, el ácido eséptico, la fermentación por alcohol o etanol, la fermentación de putrefacción. Los microorganismos y de las fermentaciones se dividen en dos. Mayormente son los patógenos y no patógenos. Los patógenos suelen hacer daño y enfermar. Por tal razón, no es recomendable consumirlas. En cambio, los no patógenos sí pueden ser consumibles por los seres humanos. Existen tipos de microorganismos que son los virus, los parásitos, eh, las bacterias y los hongos. En lo que es la fermentación del vino, hace que su fermentación sea alcohólica o láctica. El vino de yema es el vino que cae por gravedad sola. Es considerado uno de los mejores vinos porque mantiene su sabor y sus olores. El vino de prensa es el vino que se tiene, a los orujos se le tiene que aplastar suavemente para que termine de botar el mosto, que es el jugo de la uva que queríamos obtener. Eh, Dependiendo a la calidad, podríamos decir que son unos de los mejores vinos que pueden haber. Eh, Incluso pueden llegar a juntarse estos dos vinos. En la segunda prensada, que es mayormente usada para la cocina, se suele rehidratar los ollejos, se suele rehidratar y echarle azúcar
y levadura. Azúcar, agua y levadura. Así que no es muy recomendable consumirlo. Por eso mayormente se suele usar en la cocina. Eh, Pasamos de esto a la clarificación y reposo, donde antes de que lo embotellen el vino, pasa por un proceso de clarificación. Luego pasa un proceso de estabilizar y, y reposar el vino para mejorar su calidad. La fermentación es natural o química. La fermentación es considerada mayormente natural ya que es causada por microorganismos, eh, pero también es considerada algo químico porque los azúcares se suelen convertir en alcohol o en CO2. Gracias al descubrimiento de Louis Pasteur, que se dio cuenta que no era algo químico, sino que era causado por animales microscópicos, estos microorganismos, hemos logrado mejorar la calidad del vino y, y otros alimentos fermentados. Procedimiento del vino. Primero empezamos con la vendimia, que es la cosecha de las uvas maduras. Eh, También está el despalillado, que se separa el raspón de las uvas. Después está el estrujado, donde se evita aplastar las uvas o podría salir un vino amargo. También está la fermentación, donde se deja que los ollejos y el mosto, que es la jugo de la uva, estén en contacto y puedan obtener su color necesario. El descubado, que es como ya lo había explicado, el vino de yema, el vino de prensa y el segundo prensado, donde el vino de yema cae por gravedad sola. El vino de prensa tendríamos que aplastarlo un poco para que pueda botar la mayoría de jugo que tiene. Y el segundo prensado, que no es recomendable para consumir, se les echa azúcar, levadura y agua, y por eso mayormente se les da para la cocina. Luego sigue la crianza, clarificación y embotellado. Para la crianza se le pone en barrijas o depósitos de acero inoxidable. Luego para la clarificación se lo deja se lo deja reposar por un tiempo, quitando todas las impurezas. Se les quita las impurezas. Y para el embotellamiento, ya después de tener un vino limpio, se les puede embotellar. El vino es una fermentación total o parcial del jugo de la uva, del mosto. Después de la fermentación, se puede embotellar para que pase por un tiempo de crianza. Para ello se realizan los análisis de evaluación y los análisis de cata, donde se evalúan las características organolácticas. Clasificación del vino es por clasificación de color, clasificación de alcohol, clasificación por cantidad de azúcar, clasificación del tipo de cepa, clasificación de gas carbónico y también de acuerdo al envejecimiento o edad. Las uvas que se utilizan mayormente para el proceso de los vinos. Uno de ellos es el Cabernet Sauvignon, que proviene mayormente de Chile, una uva de color intenso, bayas pequeñas y con ollejos gruesos. Este vino es elegante, estructurado y
contiene taninos y acidez. Se mejora mayormente el sabor de este en barricas de roble. Este es un vino duro, con alta acidez y astringente y seco. El maridaje para este suelen ser las carnes rojas, parrillas, cordero y guisos. También está el merlot, que proviene de Francia, que es una cepa importante en los vinos franceses. Su color es intenso, tiene aromas mayormente a frutos rojos y humo. Es suave y contiene pocos taninos. Se suelen beber jóvenes, no se les recomienda mucho que los dejemos por un tiempo. Su maridaje suele ser verduras asadas, arroces, quesos, animales de casa. También el Pinot Noir, que proviene de Francia, es una cepa principal mayormente en las de Borgoña, de la región de Borgoña. Este hace vinos ligeros, frutales o florales y es difícil de elaborar. Suele ser difícil de elaborar. Su maridaje suelen ser pescados, pato, quesos intensos. Uno de esos, el queso azul podría ser. Sauvignon Blanc, que proviene de Francia. No envejece muy bien. También se oxida fácil. Su color es algo amarillo, pero un amarillo claro. Y su sabor suele ser ácido y refrescante. Se suele marinar este vino mayormente con los mariscos, comidas picantes y aves, entre otros. En la clasificación de los vinos podemos encontrar el vino de mesa, que son jóvenes para consumo rápido, el de crianza, que es de 6 a 24 meses aproximadamente, mayormente tintos, de 6 a 12 meses son los blancos y rosados. El de reserva suele ser de 2 a 3 años, el gran reserva suele ser de 4 a 5 años, y también los tipos de crianza. Hay dos tipos de crianza, el de madera y el de botella. El de madera suele ser oxidativa y el de botella suele ser reductiva, ya que este aporta complejos tanto como los taninos suaves y la armonía. Según el tipo de vino. Hay vinos que están hechos solamente de una sola cepa y a esos vinos se les suele llamar varietal, porque contiene solamente una sola cepa. Y el Coupage es un vino con la mezcla de 2 o 3 cepas más. Los espumosos suelen ser espumosos por el champán y el prosecco. Según su gas carbónico de cada uno, el vino de aguja con CO2 añadido, el espumante natural con burbujas de champán. También pueden las partes de la botella, la cápsula. Las partes de la botella son cápsula, merma, collarín, hombro, etiqueta, contraetiqueta, marbete, fondo o picada. En las partes de la copa podremos encontrar la boca, el cáliz, el tallo, el pie o la base. Ahora, pasando para el tema del champán. El champán nació en el norte de Francia, en la región que lleva su mismo nombre. Al principio, los vinos que hacían ahí no tenían burbujas y eran vinos tranquilos, pero por el clima frío, la fermentación del vino se detenía en invierno muchas veces.
y luego volvía a empezar en primavera dentro de las botellas. Y así se formaban las burbujas. Ese accidente, que sí fue accidente, fue el inicio del champán. El monje Don Perignon fue el que mejoró el proceso. Él eligió las mejores uvas y reforzó las botellas y cambió los corchos para que no explotaran. Gracias a él, el champán se convirtió en una bebida de lujo y de celebración. ¿Cómo se elabora el champán? El champán se hace con el método tradicional también llamado champenoise. Primero se hace un vino a base seco, luego se pone en la botella con azúcar y levadura, y ahí ocurre una segunda fermentación que produce que las burbujas después produce las burbujas. Después se gira la botella poco a poco para que los restos de la levadura bajen al cuello. Ese proceso se llama removido. Luego se congelan los cuellos y se quitan esos restos. Eso se llama degüelle. Por último, se agrega el vino con azúcar para ajustar el sabor y se cierra al fin la botella. Existen tipos de champán según su dulzor. Hay varios tipos de champán, como el Nature sin azúcar y suele ser más seco. El Extra Brut, que es algo seco, que es uno seco y muy común. El Drick, un poco más dulce, y el semiseco, que es los más dulces, ideales mayormente para postres. La botella del champán se dice que es parecida a la borgoñesa, pero es mucho más gruesa y pesada, y eso es mayormente para resistir la presión del gas que tiene en su base hundida, llamada picadura, que ayuda a distribuir la presión. Su corcho, el champán, bueno, antes se usaban tapones de madera, pero se salían por la presión, así que no era muy recomendable. Así que luego se empezó a usar corcho natural o de alcorneque, que es elástico y sellaba muy bien. El corcho tiene la forma de un hongo porque se engancha con la presión dentro de la botella. Encima suele llevar un alambre como trenzado llamado muset para que evitemos que el corcho salga disparado. Algunos champanes espumosos más baratos usan tampones de plástico que se pueden abrir a la mano y volver a cerrar. Pero los champanes originales y de buena calidad siguen usando corchos. Siguen usando corchos naturales. Bueno, esta fue mi exposición. Soy la alumna Stephanie Castañeda. Gracias.